Buen día, esto es del libro Avivamiento. Podemos hablar de varios puntos cuando hablemos de avivamiento. Por ejemplo, de katakaumatos en griego, también de anasopuereo, también en griego, o de hayá en hebreo. Esto lo digo para que lo puedas buscar y puedas ver la palabra avivar. Para los que quieran hacer algo, digamos así, de más investigación. Avivar, si tú quieres ver lo que es avivar, en resumen, te puedo decir algunas cosas. Quiero dar como tips para que piensen, para que investiguen, lean la Biblia. Por ejemplo, veamos si tenemos a David, un rey, que podemos leerlo claramente, pues estudiar su vida. ¿Y qué podemos decir de David? David tenía muchas bendiciones, pero también tenía unas maldiciones muy grandes, que la espada no se iría de su familia, dice la Santa Palabra. Esto cuando pecó contra Betsabé y contra Urías. Entonces vemos al más bendecido, el rey o de los más bendecidos, y también a uno tal vez de los más castigados a la vez. En la misma persona sucede esto, en David. En el comienzo del gobierno de Salomón, el hijo de David, vemos unas bendiciones grandes. Pero hablemos esto. David tenía ciertos puntos que estaban siendo contra él. Y Salomón, al comienzo de su reino, después de recibir la sabiduría más abundante de Dios, él llegó en algún momento a tener tanta bendición que nada estaba en contra de él. Entonces ahí vemos, digamos, a los más bendecidos de Dios en las partes que estoy diciendo, y a su vez a David, que de esos dos más bendecidos que estoy hablando, vemos a David siendo uno de los más castigados de Dios. Entonces, con esto decimos, una persona puede estar haciendo de Dios y tener castigos que se ha ganado por sus pecados. Pero también a otro que puede ser que, no digo que no haya sido perdonado, David fue perdonado, recuerden, a Natán mismo le dice que perdone los pecados del Señor Todopoderoso, y Natán dice que le ha perdonado Dios, pero los castigos los seguía llevando. O sea, los castigos los tenía que seguir llevando, es decir. Bien, ahora Salomón era un rey que estaba fuertemente en Dios y siguió hasta un punto. Claro, después le llegaron castigos por no obedecer la palabra, que era de casarse con alguien, que siempre con alguien que es creyente en Dios y no idólatra. En fin, ¿qué podemos ver con esto en avivamiento? En la palabra avivamiento, pues claramente podemos ver con esto que Dios nos puede ayudar y hacer bendición tras bendición, sobreabundantes bendiciones, y luego, si pecamos, llega algún castigo y detiene algunas cosas.
El avivamiento que había con David y el avivamiento que había con Salomón son innegables, están escritos en la Santa Palabra. ¿Qué vemos ahorita con avivamiento? El avance, el poder de Dios que crece. En estos dos casos, eso se ve con claridad. Cuando lees la Santa Palabra, ves estos dos puntos con mucha claridad. Entonces, vemos un avivamiento en la gobernación, en este caso específico, en el reinado. ¿Es importante que lo veas solo allí? No, hay varios puntos. Puedes verlo en ti mismo. Recordemos a Timoteo, en tu familia, ¿no? Por ejemplo, ahí la familia de David tal vez estaba en algunos puntos de avivamiento, sin duda, porque eso Salomón fue rey. Betsabé, que era la esposa de David, tenía sus bendiciones, o sea, había un crecimiento también, pero a la vez había un castigo y ahí obviamente, hasta qué puntos no lo sé, no había avivamiento, pues la espada estaba en la casa de David. Bien, ¿debo buscar avivamiento en la familia? Pues claro que sí. ¿Avivamiento en uno mismo? Pues claro que sí. ¿Avivamiento hacia una zona donde vives, el barrio, la ciudad, la nación? Claro que sí. ¿Las naciones? Claro que sí. ¿Hacia Israel? Claro que sí. ¿Hacia las autoridades? Claro que sí. Porque hay diversos avivamientos en cada uno de esos puntos. ¿Y qué nos dice Pablo de parte de Dios? Que oremos por las autoridades. También nos dice que oremos por toda persona. También nos dice que oremos por nuestra familia. También nos dice que oremos por nosotros mismos. Entonces ahí están los avivamientos. Vean ustedes. Muchos se enfocan en decir la palabra avivamiento y esta palabra no aparece mucho en el Nuevo Testamento. Por si acaso, o sea, se enfocan en decir avivamiento, pero porque no aparece, ¿no? Ya dicen que ya no se puede, etcétera. Es solamente, en este caso, como un término, no significa que Dios no esté haciendo avivamientos. Digo a los que no quieren entenderlo como debe de ser, como Dios lo muestra. Un avivamiento es el crecer de Dios, es lo que hace Dios y sigue creciendo, sigue avivándose, como un fuego que quema y le echas más combustible, por ejemplo leña, y crece más. ¿Y qué hacemos cuando crece más? Simplemente seguimos avivando el fuego. Por ejemplo, hacia uno mismo. El que es santo, sea más santo. El que tiene sabiduría, busque más sabiduría. Esos son avivamientos, porque son cosas de Dios que pueden crecer, que Dios mismo busca que crezcan. Y es importante que obedezcamos a Dios. Él no nos habla de un solo punto de avivamiento, de un solo punto donde tiene que crecer su poder. Nos habla de muchos puntos, de muchas zonas que Dios mismo dice en la Santa Palabra que tienen que estar con su poder y que tiene que crecer ese poder en esas zonas. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto les vendrá por añadidura. Con esto tenemos avivamiento. Y si lo buscamos en cada parte, en cada zona que Dios manda, en las autoridades, en uno mismo, en las autoridades, en la familia, en el orden que lo necesites, ¿no? En el orden que sea, siempre es uno mismo, la familia, el prójimo y autoridades, así, ¿no? Lo del prójimo primario son tus familiares, luego tus hermanos en Cristo, dependiendo también, porque a veces
hay amigo más que hermano, y por eso es que no le doy un orden así total, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver las cosas como están, pero avivamiento en todo, en cada zona que Dios dice, eso sí. ¿En qué orden? Tú tienes que ver en Dios, pero siempre, eso sí, lo primero que tienes que cuidar es tu comunión con Dios, y ahí hay avivamiento. Bien, entonces procura hacerlo así, como Dios dice, ¿no? ¿Qué necesita tu nación? Si hablamos de la nación, abarcaré este puntito un instante. Pues las autoridades que estén bien, que la población esté bien, y esto es pidiendo a Dios por las autoridades y por la población, las leyes que estén de acuerdo a como dice Dios, y lo económico, pero todo esto predicando el reino de Dios y su justicia. Y vienen las añadiduras. No debemos creer que, como algunos, que su prédica total es la economía, ¿no? Está bien predicar sobre ello, está en la palabra predicaciones sobre ello y milagros sobre ello, sí, pero eso vino porque se buscaba el reino de Dios y su justicia. Esa es la añadidura. Ahora, va a haber veces que Dios puede mostrar algo y para que crean, claro, eso también, para que crean en el Salvador, en Cristo el Señor, para que sean salvados. Así que quédense bien claros en esto, en cada zona, en cada cosa que dice Dios, que debe haber de su palabra y del crecimiento, ahí hagamos en el nombre de Cristo, busquemos que Dios haga y hagamos avivamiento. Hagamos porque dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice a Timoteo. O sea, hay que hacer también uno, ¿cierto? En el nombre de Cristo. Y que Dios haga, pidámosle, obviamente también. Ahora, finalmente, recuerda, buscad el reino de Dios y su justicia. Lee San Mateo 6:33, pero también lee los versículos que están en su contexto. Y sería: bebida, comida y vestimenta son añadiduras, y obviamente más cosas también son añadiduras. Y para que venga ello, buscad el reino de Dios y su justicia. Y Dios sabe que necesitamos vestido, comida y bebida. Gloria a Dios por todo lo que hizo, se dirá en el nombre de Cristo de Nazaret. Amén.